Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y está con nosotros ya aquí en los estudios nuestro primer invitado, que es el ministro de Defensa, el señor Jorge Kisic. ¿Cómo me debo referir? ¿Teniente general? Teniente general. ¿O ministro Kisic? O ministro Kisic. Bueno, le hemos invitado porque ha sido una de las voces que desde el Ejecutivo se ha pronunciado respecto a esta cuestionada y polémica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Corte le ha ordenado al Congreso archivar este proceso. El Congreso, a través de varias bancadas, se ha pronunciado en contra de esta decisión y hay una polémica entre los juristas. Algunos consideran que en efecto se han cometido excesos, otros que simplemente, si hemos firmado el Pacto de San José, tendremos que acatar. El ministro, no bien conocido a la defensa, dijo: esto es un exceso. Y bueno, ayer estaba en el BRAEM, pero hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos y quería preguntarle cuál es su lectura sobre esto, porque si bien es cierto afecta al Congreso, usted lo ha considerado excesivo con la legislación peruana en general. Muy buenas noches, bienvenido y gracias. Buenas noches, Mávila. Efectivamente, yo considero que el pronunciamiento de la Corte es un exceso porque todavía el Congreso ni siquiera ha discutido el tema de los 4 magistrados. O sea, la Corte se ha adelantado a una jurisprudencia que ni siquiera el Congreso la ha visto y por lo tanto está emitiendo una opinión adelantada antes de que siquiera haya habido el juicio o haya habido un pronunciamiento del Congreso. Por lo tanto, sigo considerando que es un exceso lo que la Corte ha hecho. Anticipado. Ahora entrevistaban a la ministra de Relaciones Exteriores y ella en efecto decía que se va a solicitar o va a ser el vehículo para transmitir la aclaración que ha solicitado el Parlamento. El presidente del Congreso, el señor Galarreta, a través de la Cancillería está solicitando una aclaración. En caso la Corte no cambiara de posición, ¿cuál sería su interpretación sobre lo que está ocurriendo con la Corte Interamericana? Bueno, primero ya se envió la aclaración a la Corte. La solicitud más o menos, de aclaración. Sí. Hay 90 días de plazo, tengo entendido, para enviar esa. Yo creo que la Corte, si la Corte no cambiara, está en manos del Congreso y del Ejecutivo aceptar o no aceptar el veredicto de la Corte, ¿no? Pero si el Congreso no acepta, eso nos colocaría en una posición de rebeldía. ¿Usted apoyaría la salida del Pacto de San José? Bueno, no es un tema del Pacto de San José. Hay más del 60% de los fallos de las Cortes que los países no han aceptado y no ha pasado absolutamente nada. La Corte no puede estar por encima de la jurisprudencia de un país. Yo tengo eso claro, los países somos soberanos y las decisiones que tomamos, si bien pueden ser, llevadas a la Corte por alguna persona, no necesariamente tienen que ir contra la soberanía del país. Y en este caso, ¿usted considera que está yendo contra la soberanía? Yo creo que la Corte se está excediendo un poco y está yendo contra la soberanía. Usted se refirió al caso El Frontón y ha dicho que aquí de fondo está ese tema, que no se ha resuelto todavía. ¿Cuál es su posición respecto a ese caso? Bueno, para mí el caso del Frontón es muy claro. El caso del Frontón quedó cerrado, absolutamente cerrado, y no es un caso de lesa humanidad por ningún motivo. Claro, que esa fue la primera sentencia que se conoció, me parece, en el año 2013 del Tribunal Constitucional. Esa sentencia es la que se modifica o se reinterpreta, y es por esa reinterpretación que los marinos afectados le dicen al Congreso: oye, el tribunal está mal, y se inicia este proceso contra el Tribunal Constitucional. Claro, o sea, es el tema madre. Se reinterpreta en ausencia del juez que tomó la decisión, lo cual creo que nunca ha ocurrido en el Perú un caso semejante. Por eso es que los marinos, con justa razón, van donde el Congreso y presentan una acusación constitucional, la cual el Congreso hace suya. Ahí es cuando los 4 jueces van donde la Corte, y la Corte falla antes de que siquiera el Congreso haya tenido una votación.
El día de ayer estaba con nosotros el congresista Gilbert Violeta, él es el vocero de la bancada del oficialismo en el Congreso, y comentábamos la presencia del vicepresidente Vizcarra, ya cambiando de tema, que el día de ayer estuvo aquí. El vicepresidente, me parece, ha publicado tweets recientemente. Tenemos esos tweets, a ver, sobre su visita al Perú. Vizcarra dice: ya en Canadá, fue muy grato estar en el Perú para ultimar detalles de la participación de nuestro querido país en el evento minero más grande del mundo, PDAC o DAC 2018, del 4 al 7 de marzo en Toronto, Canadá. Ese es el primero. Y el segundo dice: demostraremos a los inversionistas del mundo que el Perú se puede desarrollar minería social y ambientalmente responsable. Ahora, la presencia de Vizcarra ayer, de acuerdo al congresista Violeta, nos lo dijo acá, era una demostración de que el equipo presidencial está sólido. Está sólido cuando, digamos, no podemos desconocer rumores que hablan, pues, de vacancia presidencial o de una eventual renuncia y de la posibilidad de que el señor Vizcarra asumiese la presidencia. ¿Qué lectura hace de estos? Yo creo que el equipo está sólido. En el gabinete ministerial, que hemos tenido hoy día una sesión, estamos todos respaldando al presidente y estamos trabajando por el país. Y este año se va a ver muchísimas más obras, porque ya pasó la etapa de planificación de las obras que se dio el año pasado. Este año van a ver el público en general, el norte y el centro, van a ver con claridad la ejecución de las obras. ¿Estamos hablando de la reconstrucción? De la reconstrucción en general. Por ejemplo, en mi despacho hemos mandado a hacer un plan general sobre todo el tema de Chosica. Entonces, dentro de un mes y medio me van a presentar un plan integral de Chosica y vamos a comenzar a trabajar en la cuenca del Rímac para prevenir que vuelvan a ocurrir los desbordes que todos los años se dan. O sea, estamos cansados de ver que todos los años el río Rímac se desborda y se lleva casas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ha heredado usted este trabajo que había iniciado el ministro Nieto en su momento? Sí, bueno, al ministro Nieto, en la despedida que le dimos en el Ministerio de Defensa, yo lo felicité por el gran trabajo que él hizo en lo del niño, y nosotros seguimos con eso. Tenemos a nuestro cargo INDECI y tenemos a nuestro cargo todo lo que es no la reconstrucción, sino la prevención de los desastres naturales. Y este año inclusive la idea es crear un sistema único de prevención de desastres naturales y hacer gran propaganda para que, en caso, Dios no quiera, haya un sismo de gran magnitud, la gente sepa qué cosa es lo que debe hacer, ¿no? El ciudadano de a pie. Me imagino que también está en desacuerdo con el proyecto presentado por el congresista Mauricio Müller, de limitar la publicidad estatal. Por supuesto, el Estado tiene que tener publicidad, la gente tiene que saber y tiene que conocer lo que el Estado está haciendo. En el gobierno del presidente García ellos lo hicieron, ¿no? ¿Autocríticamente cree que el gobierno no ha comunicado bien, que hay un mea culpa que hacer y una nueva estrategia que proponer? No, yo creo que los ministros están saliendo de acuerdo a los diferentes proyectos que tienen. Yo, por ejemplo, tengo un mes en el Ministerio de Defensa y ya he declarado más de 10 veces ya. Ayer en el BRAEN he declarado los 2 días anteriores sobre todos los proyectos y sobre todo toda la ayuda cívica que llevamos allá, ¿no? El gabinete del presidente, este nuevo gabinete, lo denominó el gabinete de la reconciliación. ¿Se siente parte de un gabinete de la reconciliación? Sí, hay que tener en cuenta que el gabinete tiene un mes. O sea, hay 9 ministros nuevos, creo que somos, y que estamos trabajando y estamos recién enterándonos de todo el sistema y estamos haciendo los cambios necesarios para este año hacer un trabajo en conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el gabinete? ¿Es de los que cree que el Ministerio de Defensa debe estar a cargo de un militar? Sí, ¿por qué no? El Ministerio de Defensa, los militares conocemos perfectamente todo lo que ocurre en el Ministerio de Defensa. No necesariamente los militares tienen que ser mal vistos como en una época. Creo que hubo una época en que los militares no éramos bien vistos, sin embargo, la gran mayoría de los militares somos muy preparados
tenemos una capacidad de planificación, de acción y ejecución que la hemos tenido durante toda nuestra carrera. Por lo tanto, yo, al contrario, el mensaje que yo daría es que no nos desperdicien, no desperdicien la capacidad de los militares en retiro. ¿Podrían participar de otras carteras, además de la de defensa? Por supuesto, el almirante de Alessio participó en la cartera de salud y lo hizo muy bien. Para el indulto. ¿Ah? Para el indulto, sobre todo. Sobre todo. Sobre todo para el indulto. Ese es un tema importante porque su antecesor renuncia al gabinete por el tema del indulto. ¿Usted cree que el indulto estuvo bien dado? Porque le toca asumir un cargo en una coyuntura bien complicada, con un montón de cuestionamientos. Me imagino que lo llaman, cómo se produce el acercamiento y cómo usted dice, ok, me lanzo a la piscina en medio de esta situación tan compleja. Bueno, yo creo que cuando a uno le dan un reto, los retos hay que tomarlos, definitivamente. Y en momentos en el que el país necesita a su gente, hay que meter el hombro. Entonces, por eso yo he aceptado este reto y este ministerio. Y el tema del indulto, yo creo que, ¿qué hubiera pasado si el expresidente Fujimori muere en prisión? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran salido todos los fujimoristas a las calles a protestar por este hecho. Entonces, yo creo que no es una cuestión de que si el indulto es o no es. Yo creo que es una cuestión de una reconciliación y que es momento de pensar en el Perú. El Perú tiene que salir adelante y para eso estamos trabajando en este gobierno para sacar el Perú adelante. Entonces, el tema del indulto es algo que el presidente tomó la decisión en su momento, que tenía que tomar una decisión, o lo indultaba o no lo indultaba. Tomó la decisión de indultarlo y bueno, hay que apoyar esa decisión. Antes de ser ministro, ¿usted pensaba que Fujimori merecía ser indultado? Yo siempre pensé que Fujimori sí merecía ser indultado. Siempre estuvo de acuerdo con esa opción. Yo creo que él no merecía morir en la cárcel. Él tuvo una primera fase de su gobierno que fue muy buena. Lamentablemente después hubieron ciertos problemas, pero yo creo que un expresidente no debería morir enfermo en una cárcel. ¿Era una mejor opción el indulto que, por ejemplo, un arresto domiciliario o un proyecto de ley presentado desde el Congreso, que fue lo que el presidente dijo? Ojo, lo que sorprendió con el indulto y lo que generó toda la crisis y la controversia fue la forma en que se otorga el indulto. La aprobación del indulto pasa de 65 a 53, justamente porque hay un porcentaje de gente que, si bien es cierto, creía que era, pertinente otorgarle el indulto debido a la situación médica del señor Alberto Fujimori. Este debía darse con todas las de la ley, con un estudio, con la calma y las garantías del caso. Al otorgársele el indulto 2 o 3 días después de que Kenji salvara al presidente de una vacancia, esto definitivamente queda claro o evidente como una negociación política. Se va el ministro Rospigliosi, se va el ministro Nieto, se va el ministro del Solar y los que se incorporan. Para nosotros es importante conocer si ustedes fueron informados de exactamente qué es lo que pasó, si ustedes no lo leyeron así, creyeron que en efecto había una intención, si era la mejor posibilidad o, como le preguntaba en un inicio, pudo haber existido otra salida para que no quede la sensación de la negociación política. Bueno, la decisión del presidente fue por el indulto. Yo estoy seguro que no hubo negociación, porque inclusive el indulto se presentó antes de la noción de vacancia. Entonces, no hubo espacio para una negociación. Por lo tanto, lo que piensa la gente que hubo la negociación, a mí me parece que no hubo ninguna negociación, sino simplemente los indultos se presentan normalmente el 28 de julio o en Navidad, que es normalmente donde los... ¿Qué pasa si la Corte dice que Fujimori tiene que volver a prisión? Bueno, ese es un tema que todavía no ha ocurrido. Así que esperemos que no sea así. ¿Han discutido ese escenario?
No, bueno, lo que se está discutiendo ahorita es lo que acaba de ocurrir con la Corte, ¿no? Pero no hemos discutido todavía la posibilidad de... Porque ahí de sí que el la Ejecutivo Corte, tendría que proponer una respuesta. Ya no sería el Legislativo, sino el Ejecutivo. Es una decisión claro, presidencial. obviamente tendrá, ya en su momento se discutirá esa respuesta y tomaremos una decisión, ¿no? ¿Qué pasa si el presidente es vacado y asume el vicepresidente Martín Vizcarra? ¿Usted continuaría siendo ministro del vicepresidente Vizcarra? No, bueno, yo tengo que renunciar, definitivamente, porque el gabinete en pleno renunciaría en caso de esta situación. Yo espero que el presidente no sea vacado. Yo creo que la democracia en el Perú debe continuar siendo, el presidente fue elegido por el pueblo y debe terminar su mandato hasta el 2021, que es lo que le corresponde, ¿no? Usted renunciaría. La ministra Mercedes Arauz ha dicho hay un grupo de extrema izquierda que quiere un golpe de Estado. ¿Coincide con esa posición? Los pedidos de vacancia son intentos, en el fondo, de es que no hay una razón, un golpe de Estado. Es que no hay una razón para la vacancia. No hay, el presidente probablemente puede haber tenido algún problema, pero ese problema que ha tenido no es una razón para una vacancia. Primero que se investigue. Al presidente Humala nunca se le planteó ninguna vacancia y se le investigó después de su mandato. Entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo con el presidente Kuczynski? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Han hablado de este tema internamente en el gabinete? ¿El presidente les ha contado cuál ha sido esta relación, estos cuestionamientos? ¿Ustedes tienen clara cuál es la situación o la relación que mantuvo el presidente Kuczynski a partir de todo lo que se ha revelado en la prensa? Con Odebrecht y con las otras son empresas. temas personales del presidente Kuczynski. Nosotros no estamos en condiciones de preguntarle a él exactamente sobre su relación con Odebrecht o no. Él está absolutamente seguro y los ha manifestado en el Consejo de Ministros que él está limpio, que él no ha tenido ningún problema. Sí, y si con se demostrara Odebrecht, lo contrario, puede haber tenido algún conflicto de intereses. Un conflicto de intereses por una u otra motivo no es un motivo de vacancia bajo ningún punto de vista. Un conflicto de intereses. Ni en ningún país. Si fueran muchísimos los conflictos de interés. No, hablo de 2 o 3 conflictos de intereses que puede haber tenido. Yo no los conozco. Correcto. O sea, no voy a mencionar ese tipo de cosas que no conozco. Pero hasta ahora no hay ningún motivo para la vacancia. O sea, hay una exageración de la izquierda, efectivamente, que quiere vacar al presidente y quiere presentar una moción de vacancia. Yo creo que el Congreso no debe entrar en ese juego. Y usted, si se diera la prueba, en el hipotético caso de que en efecto sale un documento determinante, ¿ahí sí se separaría o continuaría? Por eso le preguntaba, y para mí era importante saber qué tanto han conversado con el presidente, porque la situación en general, no podemos negarlo, es de inestabilidad. Y el tema aparece todos los días y permanentemente en los medios. Y me imagino que para ustedes no es el escenario más cómodo para el trabajo, cuando tienen a un presidente permanentemente golpeado con estos documentos que aparecen, con estas denuncias que se Bueno, hacen. pero nosotros seguimos trabajando y está claro, en el Consejo de Ministros cada uno sigue trabajando, cada uno sigue haciendo su labor, Defensa apoya a todos los ministerios que tiene que apoyar y seguimos adelante. No podemos estar pensando en una vacancia o no en una vacancia si no aguantamos el Perú. Correcto. Y eso no puede ser. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. ¿Qué novedades del BRAEM? ¿Cómo Bueno, vio? he regresado gratamente impresionado del BRAE. He estado 2 días con un poco de lluvia y he recorrido todas las instalaciones militares, me he entrevistado con el alcalde Pichari para darle todo el apoyo, porque yo creo que el BRAE no es un tema solamente militar. El BRAE tiene que tener... Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue su visita el día de ayer, ¿no? De la última visita. Sí, pues. Y díganme una cosa, ¿es verdad lo que dice el congresista Velázquez Quesquén, que han comprado una serie de equipos que están inoperativos? No, justamente el congresista Velázquez Quesquén va a ir a visitarme para yo explicarle todos los detalles del tema de los helicópteros. De los helicópteros. Que estaban inoperativos, ¿no? No son helicópteros inoperativos, son helicópteros en mantenimiento regular.
las aeronaves, llámase helicópteros, aviones, cada periodo de horas de vuelo entran en un mantenimiento regular. Entonces, el helicóptero va a un taller de mantenimiento y se repone con otra aeronave. Correcto. Entonces, no es que el helicóptero esté inoperativo. Pero se ha puesto en contacto, interesante eso, que se haya puesto en contacto con el congresista Velázquez Quesquén sí, para explicarle hemos quedado cuál es la en que situación. me va a visitar en la oficina y vamos a conversar y le voy a mostrar todo el cuadro de las aeronaves que tenemos ahí, le comentaré todo lo que hemos hecho en el BRAE y lo que tenemos que hacer. Es más, lo voy a invitar a que vaya al BRAE como Comisión de Defensa. Igualmente a usted, Mávila, la invito a que vaya al BRAE cuando desee. Correcto, ministro. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros lo comprometemos entonces a que nos lleve al BRAE y hacemos Encantado. una pausa aquí en el programa.